Ya. Bueno, Vela. nos vemos ahorita entonces. Dale. Tenemos un micrófono. Dale. Cinco, 4, 3, 2. Bienvenidos a la sesión 51 del seminario Repensar las Matemáticas, con el tema La simulación como herramienta pedagógica en probabilidad y estadística, potencialidades y dificultades. Agradecemos la participación del doctor Santiago Insunza Cáceres para que dialoguemos sobre este tema con todos nosotros. Santiago, gracias. Muchas gracias, José Luis. Quiero agradecer a todos los compañeros que coordinan este importante seminario al que le han llamado Repensar las Matemáticas, por haberme invitado, a Blanca Ruiz, a José Luis Torres, a Liliana Suárez y a todos los que han hecho posible este importante seminario que ustedes tienen aquí en el Poli. Quiero decirles que me siento como en casa. En realidad, pues el Poli es mi alma mater. Yo estudié mis estudios de posgrado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Pues muchas gracias y bienvenidos todos los que nos están escuchando a través de este medio. Bien, ya conocen la dinámica de la sesión. En el transcurso de esta misma sesión se va a estar mostrando las direcciones a las cuales ustedes podrán acceder para participar de forma escrita en alguno de los foros o en el chat, y también incluso hacer alguna llamada telefónica. Y desde luego saludamos a las sedes que nos están siguiendo por videoconferencia: CICIMAR, Tecnológico de Monterrey y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Pues comencemos la sesión conociendo algo más de nuestro invitado. La ayuda que ofrece la tecnología computacional en la enseñanza de la probabilidad y estadística es fundamental. Por un lado, el apoyo que brinda en la reducción de cálculos tediosos que requieren mucho tiempo enseñarlos en forma tradicional, y por otro, la visualización de conceptos, algunos de ellos de difícil acceso sin la tecnología, además del aspecto de la simulación, de vital importancia en la generación de situaciones de enseñanza que no sería posible efectuar en clase por otros métodos. En particular, diversos estudios sobre la enseñanza de la estadística han mostrado las ventajas de la simulación para establecer vínculos entre los enfoques frecuencial y clásico de la probabilidad. Sin embargo, la simulación requiere de diversas representaciones simbólicas para matematizar las relaciones entre las variables y los parámetros, por lo que resulta una actividad desafiante para los estudiantes. El proceso de convertir un artefacto tecnológico en instrumento para la simulación requiere una planeación didáctica cuidadosa para que resulte una alternativa confiable para la enseñanza de la probabilidad, tanto para los estudiantes como para los profesores. Así lo plantea Santiago Insunza Cáceres en el artículo Potencialidades y dificultades de la modelización de fenómenos aleatorios mediante simulación computacional en un curso universitario. Artículo que da una visión de las bondades del uso de estas herramientas por parte de profesores y alumnos. Autor de Estadística y Probabilidad, libro de texto para bachillerato publicado por el Grupo Editorial Patria. Insunza Cáceres es ingeniero civil y especialista en estadística por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro y doctor en ciencias en la especialidad de matemática educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, además de profesor e investigador de tiempo completo titular en la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Autor de una diversidad de artículos científicos relacionados con el uso de herramientas computacionales en la enseñanza de las matemáticas, Santiago Insunza Cáceres actualmente es responsable de 4 proyectos de investigación con financiamiento, interno y externo,
coautor de libros de texto para preparatoria con tiraje nacional, participante en conferencias y talleres en congresos nacionales e internacionales y director de tesis de maestría y licenciatura. El doctor Insunza Casares es también miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de la Tecnología en Educación Matemática, AMIUTEM, responsable e integrante del Cuerpo Académico Informática Aplicada a la Educación, coordinador de posgrado en la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa y director de la Facultad de Informática en la misma institución. Cuenta con una larga e importante trayectoria académica enfocada a su línea de investigación en informática educativa, diseño y utilización de herramientas de software para enseñanza de las matemáticas y las ciencias. Santiago, cuando se popularizaron las calculadoras, se generó una oposición en profesores de matemáticas porque decían que con la calculadora los alumnos no iban a pensar. Sí, esto lo afirmaban. No se hacía la distinción que mencionas en tu artículo acerca de artefacto e instrumento. Y es que no basta con disponer de un dispositivo que potencialmente te permita lograr ciertos resultados de manera más forma y sencilla, y que sin más los obtengas. ¿Qué nos puedes decir, algo más acerca de esta importancia en distinguir entre artefacto e instrumento? Efectivamente, cuando la tecnología computacional incursiona en el ámbito de la educación y en particular en el ámbito de la educación matemática, empezaron a surgir muchas opiniones y que incluso aún todavía lamentablemente prevalecen sobre el uso de la tecnología, que no es adecuado porque los jóvenes, los estudiantes, pues iban a perder habilidades de cálculo. Definitivamente pues esto tiene que ver con una visión de la matemática tradicionalista donde pues el cálculo es el centro de la enseñanza de la matemática, ¿no? Los procedimientos, ¿no? Y bueno, con esa visión corta que algunos profesores tenían en ese momento de que, bueno, si ahora está la herramienta computacional que es poderosa para realizar los cálculos en menos tiempo, más precisos, bueno, ¿y ahora qué van a hacer los estudiantes? ¿Qué van a hacer los profesores, no? Sin embargo, el potencial de la tecnología va mucho más allá. Efectivamente, el potencial de cálculo es uno de sus potenciales, ¿no? Pero hay que ver que, bueno, una tecnología adecuada para la enseñanza tiene otro tipo de representaciones, además del cálculo simbólico. Tiene generalmente gráficas, generalmente hay una comunicación entre el usuario y la computadora, que el usuario puede estar retroalimentando las acciones que está realizando, ver si los resultados lo que está introduciendo está bien o está mal. Hay representaciones, hay software con representaciones cada vez más dinámicas. Esto quiere decir pues que al mover un dato, un parámetro, pues se cambia la representación de manera instantánea, y eso pues ayuda a que el estudiante visualice los conceptos. En suma, pues quiero decir que el potencial de cálculo de una tecnología no es único, sino que tiene otros potenciales para la enseñanza de las matemáticas. Y particularmente en el caso de la diferencia entre artefacto y herramienta, pues estos profesores que consideran que el artefacto lo es todo, pues están precisamente en una equivocación. Este estudio y muchos estudios en el ámbito de la matemática educativa en la literatura que se reportan lo demuestran, ¿no? En realidad el artefacto está dotado de potencialidades, sus diseñadores lo concibieron con un diseño específico, ya sea para la educación, como es el caso de algunos software, o diseñados para otros propósitos, pero que finalmente los profesores pues nos las ingeniamos y los utilizamos en el aula, como es el caso de la hoja de cálculo Excel. Entonces el artefacto está ahí dotado de una potencialidad que su diseñador le concibió, le dotó, pero finalmente es el profesor el que dice, mediante un diseño de una clase, de una planeación de una situación didáctica, y el usuario, el estudiante, con el interactuar del artefacto es como él va a aprender, ¿no? O sea, el artefacto no hace nada por sí solo, ¿no? Entonces es la interacción del usuario con el artefacto lo que va a hacer que pueda convertirlo, pueda apropiarse de él y convertirlo en
en un instrumento, ¿no? Entonces, este proceso de convertir un artefacto a un instrumento es lo que, bueno, algunos investigadores, creadores de esta teoría de la génesis instrumental, le llaman precisamente génesis instrumental. Entonces, pues, el artefacto es una parte, los conocimientos del estudiante es otra y la planeación del maestro es otra. Todo ello de una manera entrelazada, pues pueden jugar un rol para que el usuario, el estudiante, pase de lo que es un artefacto a una herramienta. Y es precisamente esa parte la que algunos profesores que se han venido involucrando en esto, pues han venido conociendo cada vez más. Y pues vuelvo a repetir, el potencial de cálculo de una herramienta amplifica las capacidades de los usuarios, pero el potencial educativo, las representaciones dinámicas, múltiples, representaciones tabulares, icónicas, otro tipo de representaciones que tienen los paquetes de software, no solo amplifican, sino que reorganizan o tienen al menos el potencial para reorganizar la actividad mental de los usuarios, ¿no? Sí, además, Santiago, que estos dispositivos, estos artefactos, no están diseñados simplemente para tratar lo que ya se ha tratado, en este caso de matemáticas, en cuestiones, por ejemplo, de cálculo. Es para hacer algo más complejo. Y esto también requiere de una preparación mayor para el propio docente. No es entonces simplemente querer como seguir haciendo lo mismo con estos, digamos, dispositivos o estas facilidades ya tecnológicas con las que contamos todos. Pero bueno, regresando a la parte de la simulación, se requiere para ello construir un modelo. Y yo distingo aquí dos partes. Una es el revisar la situación que nos plantea una problemática, identificar ahí mediante abstracciones, relaciones relevantes, y por otra parte fijarnos en ese ambiente computacional, cuáles son las condiciones de las facilidades que nos presenta, y pues hacer corresponder una parte con la otra para tener este modelo que nos pueda servir en la simulación. ¿Qué dificultades encontraste para la construcción del modelo en el estudio que has realizado? Efectivamente, para realizar la simulación de un fenómeno aleatorio cualquiera, pues se requiere un modelo, ¿no? Y modelar es una actividad muy importante en la enseñanza de las matemáticas. También hay mucha investigación al respecto, donde se señala la importancia de la modelización, no solo en probabilidad, sino en otras áreas de las matemáticas. Construir modelos es una situación importante, pero también es una situación que no es trivial, no es sencilla, porque el estudiante necesita poner en juego, identificar variables, parámetros, condiciones, simbolizar, para finalmente construir un modelo y probarlo, que le dé resultados, si el modelo le está dando los resultados que él espera, ¿no? Entonces, en este estudio efectivamente hicimos un énfasis especial en la parte de la construcción del modelo en una herramienta particular que es la hoja de cálculo Excel. Quiero decir que, como ya lo mencionaba antes, que bueno, la tecnología, una tecnología en particular, está dotada de cierta potencialidad. Por ejemplo, hay algunos paquetes de software que esta parte del modelo, precisamente porque es la parte compleja, son un tanto más accesibles al usuario. Es decir, el software hace una buena parte de la modelización y el usuario introduce algunos valores, algunos parámetros, y luego le pide al software que corra una determinada simulación. Sobre todo estos paquetes están orientados para niveles pues más bajos, ¿no? Hay software, hay applets, hay sí, efectivamente tecnología que se puede usar con niños de primaria, con niños de secundaria, con jóvenes de prepa, y precisamente a la medida que va incrementando el nivel, pues se va requiriendo que el estudiante pues tenga más participación en la construcción del modelo. En el caso de la hoja de cálculo, pues es todo lo tiene que construir el estudiante con base en las representaciones que
que el software le proporciona. Excel tiene un conjunto de funciones estadísticas, funciones matemáticas, funciones de probabilidad que el estudiante tiene que identificar, conocer su sintaxis y ponerlos en juego en una determinada celda, relacionar una celda con otra y para poder construir un modelo. Y precisamente esa es la fuente de dificultad mayor que encontramos en este estudio. Pero bueno, se trata de jóvenes universitarios que ya se requiere que la simulación sea más abierta, ¿no? O sea, en ese sentido consideramos adecuado pues utilizar una hoja de cálculo porque es un software totalmente abierto donde el estudiante pues ahí sí que todo lo tiene que construir él, ¿no? Entonces una de las grandes dificultades fue la parte de la construcción del modelo, donde ellos tenían algunas dificultades. Por un lado, se mostró pues que el conocimiento de la hoja de cálculo de estos jóvenes, no obstante que eran estudiantes de informática, era muy reducido en el ámbito de los comandos y las funciones de estadísticas, ¿no? Ellos estaban más acostumbrados a utilizar Excel para otro tipo de cálculos, ¿no? Financieros. Bueno, un uso que de pronto no estaban ellos acostumbrados a darle a la hoja. Fue también, desde nuestro punto de vista, una fuente de dificultad para ellos. Sí. Como comentábamos, no es algo tan inmediato, sencillo el tener el software y ya aprovecharlo. Es interesante esto que mencionas acerca de que se tienen algunos software pensados para, o que serían recomendables utilizarlos en distintos niveles. En el estudio en particular que realizaste mencionas que se trataba de estudiantes del tercer semestre de la carrera de informática que tenían algunos conocimientos de programación y algo menos sobre Excel. ¿Influyó esto en el desarrollo del estudio? Y bueno, ¿esperarías resultados diferentes a los que obtuviste si se tratara de otro tipo de estudiantes para este tránsito de artefacto a herramienta? Sí, mira, este estudio en realidad fue un estudio exploratorio que nos da muchas pautas para continuar haciendo investigación en torno al potencial y las dificultades de la hoja de cálculo, Excel, en los cursos de probabilidad a nivel universitario. Y me refiero a la hoja de cálculo porque, bueno, no obstante que es una herramienta que no ha sido diseñada con propósitos específicos de enseñanza, tiene algunas potencialidades para utilizarse, siempre y cuando el profesor, bueno, haga un buen planteamiento, una buena planeación, un buen planteamiento, ¿no? Efectivamente, hay otros software, por ejemplo, un estudiante de maestría, una tesis que yo dirigí hace unos años, desarrolló un software para simular cuestiones de probabilidad, modelos de urna, monedas, dados, y es un software que la parte de la modelización la evita bastante, ¿no? Es un software muy apropiado para jóvenes de bachillerato, ¿no? Precisamente lo desarrollamos pensando en jóvenes de bachillerato por lo que sabemos de antemano que implica la dificultad de construir un modelo en un ambiente totalmente abierto como lo es la hoja de cálculo, ¿no? Y bueno, ¿qué otra parte de la pregunta, José Luis, si me la puede repetir, por favor? Sí, en el caso de que este estudio se hubiese realizado también con estudiantes de alguna carrera en superior, pero que no fueran de informática, ¿tú esperarías que los resultados que se hubiesen obtenido fueran pues diferentes, vamos, en algunos aspectos a los que obtuviste con estos estudiantes de informática? Sí, definitivamente sí, ¿no? Estos jóvenes de informática tenían algunos conocimientos de algoritmia que parece ser que no se vieron reflejados en el estudio, porque como señalaba anteriormente, el conocimiento que ellos tenían de la hoja de cálculo era sobre otro tipo de comandos. A ellos se les hacía curioso que en una hoja de cálculo se pudieran ver cosas de simulación, ¿no? Seguramente se obtendrían resultados y bueno, precisamente en eso estamos, en ese proceso estamos. Este estudio nos da una pauta pues para continuar con otros estudios. De entrada estamos viendo que es necesario, antes, en una continuación del estudio, es necesario dedicar un mayor tiempo para que los jóvenes conozcan más el instrumento, la herramienta, los comandos, y de entrada una situación que nosotros subestimamos de principio en esta investigación fue que
que ellos, por ser estudiantes del primer grado de informática, pues tenían un uso muy eficiente de la hoja, y finalmente no lo es así. Entonces deben de partir de un conocimiento mayor al que ellos tenían. Entonces considero que en un próximo estudio habrá que proporcionar un mayor conocimiento de todo este tipo de comandos estadísticos y de sobre todo los randoms y todas sus versiones que tiene, que son los comandos básicos para simular, y probar comandos que tienen que ver con condicionales para que se cumplan condiciones de los problemas, conteos, sumas, cálculo de frecuencias para poder resolver un problema de probabilidad. Entonces seguramente, bueno, estamos en una etapa incipiente, hay resultados ahí importantes en este estudio exploratorio y estamos en la idea de continuar. De hecho, lo estamos haciendo. Este semestre hemos hecho un estudio con otro software que se llama, es un software que se denomina Fathom, es un software que sí está pensado para la enseñanza de la estadística y que es mucho más flexible que Fathom. Entonces ya hemos encontrado ahí algunos resultados mucho mejores que los que obtuvimos con estos jóvenes, y bueno, moviendo algunos parámetros ahí, como te decía, como el mayor conocimiento de la herramienta, seguramente obtendríamos resultados diferentes. No hubo una planeación también muy cuidadosa en este estudio, sino que más que nada fue un conjunto de actividades que nos parecieron apropiados para ponerlos a prueba con un grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, pues finalmente la investigación es para eso, ¿no? Este estudio nos arroja resultados como, por ejemplo, que hay dificultades para modelizar, para establecer el modelo en la hoja de cálculo. También hay una concepción ahí que estamos identificando en los estudiantes, que ellos están muy acostumbrados a trabajar con el enfoque clásico de la probabilidad y siempre eran estaban muy atraídos por la fórmula clásica de la probabilidad, y muchos estudiantes en el estudio pues recurrían a ella porque les permitía, se les hacía más fácil resolver el problema con el enfoque clásico. Claro, los problemas que les planteamos eran problemas sencillos en los que el espacio muestral podría ser definido de manera sencilla, y que bueno, ellos identificaban los favorables entre el total y con algunas fórmulas ahí de Excel llegaban al resultado, ¿no? Entonces esa concepción la identificamos, y en un principio, bueno, ante la insuficiencia de estudios que hay sobre este tipo de temas, y con la hoja de cálculo Excel no lo habíamos previsto, ¿no? Entonces parece ser que esa influencia de ver a la hoja de cálculo como una hoja de cálculo, vaya, o sea, el potencial de cálculo inhibió un poco el uso de la simulación, que les parecía a ellos de pronto más complicado simular que usar las fórmulas clásicas de la probabilidad. Bien. El uso de este tipo de herramientas tecnológicas en estos aspectos de probabilidad estadística, ¿cómo condicionan sus concepciones? Particularmente, bueno, mencionabas lo de la noción clásica de probabilidad, pero ¿cómo se establece entonces la relación con la noción frecuencial? Sí. Y bueno, y también aprovecho para añadir, ¿qué importancia tiene el enfatizar este enfoque frecuencial? Me parece que has hecho una pregunta muy interesante, José Luis. La enseñanza tradicional de la probabilidad ha enfatizado durante mucho tiempo en el enfoque clásico de la probabilidad, en el cálculo de probabilidades, y muchas veces hasta restringidos al campo de los juegos de azar, ¿no? Entonces, creándole pues al estudiante una visión muy parcial de lo que realmente es la teoría de la probabilidad. Entonces, pues con frecuencia en el currículo se enfatiza mucho en el estudio de técnicas de conteo, por ejemplo, que en realidad no es un tema de probabilidad las técnicas de conteo, de lo que es en sí la probabilidad, porque bueno, queremos que nuestros estudiantes sean muy hábiles para calcular probabilidades, y queremos que calculen permutaciones, combinaciones y las diferentes variantes que hay, que construyan diagramas de árbol, diagramas de Venn, lo cual pues definitivamente es importante, pero la enseñanza de la probabilidad no debe, y eso ya hace mucho que está sugerido por los investigadores
Hay muchos artículos, hay mucha literatura en torno a ello que sugiere que el enfoque clásico se complemente con el enfoque frecuencial, porque el enfoque frecuencial mejora las intuiciones probabilísticas de los jóvenes, que es una parte que muchos estudios han mostrado que los estudiantes, incluso personas que están entrenadas en probabilidad, tienen un bajo razonamiento probabilístico. Entonces la idea de complementar el enfoque frecuencial con el clásico es precisamente para mejorar ese tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, y el enfoque frecuencial se puede trabajar muy bien pues, en un ambiente computacional a través de la simulación, ¿no? Porque te permite que tú repitas una gran cantidad de veces un mismo experimento y eso es factible hacerlo con el software. A la vez de que, bueno, el joven puede ver la diferencia que hay entre un modelo y la realidad. El enfoque frecuencial sería la realidad, nos está arrojando resultados empíricos que podemos contrastar con lo que dicen las fórmulas clásicas. De esta manera el joven puede ver que realmente hay concordancia con el modelo matemático clásico, con lo que el enfoque frecuencial está dando, y eso es una cuestión muy importante en matemáticas. Si no concuerdan es porque a lo mejor algunos supuestos del modelo matemático no se están cumpliendo o hay algunos errores en la simulación, ¿no? A la vez que está simulando, bueno, estas representaciones que tienen los software, por ejemplo, tú puedes ver, o el estudiante puede ver las rachas, por ejemplo. Si tú realizas 1000 simulaciones de una moneda, tú puedes ver cómo fueron apareciendo esos resultados y ves el concepto de aleatoriedad, que es un concepto que en el enfoque clásico pues que está totalmente oculto, ¿no? Tú puedes ver el concepto de aleatoriedad, explorar con tus estudiantes intuiciones que tienen acerca de la aleatoriedad, tamaños máximos de rachas, alternancias. Eso se puede ver fácilmente en casi en cualquier herramienta tecnológica que permita la simulación. También puedes ver otra situación muy importante, como lo es la ley de los grandes números, que el joven vea que en la medida de que el número de repeticiones de un experimento se incrementa, pues la frecuencia del evento de interés pues se estabiliza. Al principio hay una gran variabilidad, pero pues conforme se incrementan los lanzamientos o las repeticiones, pues esta frecuencia se estabiliza y tiende a aproximarse al valor de la probabilidad clásica. En fin, en suma, yo diría pues que es altamente recomendable complementar ambos enfoques. No lo digo yo, lo dice la literatura, lo dicen muchos estudios, y el enfoque frecuencial con el enfoque clásico es un importante aspecto en la enseñanza de la probabilidad. Y para el enfoque frecuencial pues se requiere tecnología computacional, porque sabemos pues que implementar este enfoque de manera manipulativa en una clase pues lleva mucho tiempo, aunque puede realizarse incluso sobre todo en los niveles más inferiores de la educación, como es en la educación primaria, incluso en la secundaria, ¿no? Sí, pero como mencionas, este tipo de software permite el que se puedan hacer muchísimas simulaciones, el que se pueda hacer la distinción entre lo que sería un resultado parcial, con pocos experimentos, digámoslo así, y lo que es ya ver las tendencias, lo que de manera global se obtiene cuando se repiten las cosas muchas veces y ya no nos fijamos simplemente en el resultado particular en un momento dado, sino lo que ya nos da esa gran diversidad de experimentos que se hayan realizado. Así que pues particularmente esto, digamos, destaca la importancia de poder utilizar la simulación, y lo que comentábamos hace un rato, que las herramientas tecnológicas nos permiten, este tipo de herramientas, tratar situaciones más complejas. O sea, algo que solamente podíamos como platicar en un momento dado en el salón de clase, decir, bueno, si seguimos haciendo simulaciones, entonces nos vamos a ir acercando hacia tales resultados y demás. Con este tipo de herramienta podemos acercarnos bastante y entonces poder discutir mejor estos resultados teóricos, diríamos, que se obtienen a partir del enfoque clásico con el frecuencial. Santiago, pues terminamos ya nuestra primera parte de esta sesión. Tenemos preguntas que han llegado al foro
Y también seguro tenemos la participación pues ya de las sedes que nos están siguiendo. Y pues comenzamos con la sede Tecnológico Monterrey. Les pido nada más que pues nos digan quién está hablando y bueno, pues su pregunta o comentario. Adelante, Tec de Monterrey. Hola, José Luis, hola, Santiago. Hola Blanca, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta con respecto a la exposición que tú hiciste. Dices que es necesario enseñar más los comandos propios de la probabilidad y estadística del software propiamente, que fue uno de los obstáculos que tú encontraste. Entonces, ¿con ello quieres decir que se den clases exclusivas del software? Es decir, esto me llama la atención porque la clase de matemáticas, en particular la de probabilidad y estadística, generalmente el tiempo siempre es poco y los profesores tienen miedo de convertir su clase en una clase de enseñanza del software en lugar de ser una clase de matemáticas. Entonces me gustaría que aclararas un poco esto. ¿Qué es lo que estás proponiendo cuando dices que se enseñen más los comandos propios de la probabilidad y la estadística? Me parece muy interesante tu pregunta porque incluso yo también he estado en esa situación de que los jóvenes de pronto quisieran que les diéramos una clase de Excel. Estamos de pronto los maestros y algunas veces inconscientemente terminados, se nos va una hora, me ha pasado a mí, trabajando con Excel. En realidad la idea no es esa, ¿no? No debemos caer en esa tentación y dejar de un lado la clase de estadística. En realidad la herramienta es un apoyo para la clase de estadística, ¿no? Yo lo que me refiero es que en realidad no se requiere mucho, ¿no? Pero sí, en lo particular, en este estudio yo subestimé el conocimiento de los estudiantes en cuanto a los comandos que se requieren para simular fenómenos aleatorios, dado que eran estudiantes de informática. Entonces la experiencia que yo adquirí en este estudio exploratorio es que hay que, pues de manera breve, ¿no? Sin requerir todo un curso ni mucho, sino que por ahí con unas pequeñas notas y dedicar un poco de espacio, unas 2-3 horas de clase por ahí, sobre los comandos que se requieren para simular los fenómenos aleatorios. Por ejemplo, si un maestro está pensando utilizar la hoja de cálculo, bueno, hacer ahí unas pequeñas notas, 2-3 páginas con los comandos principales, ¿no? Y su sintaxis. En realidad, pues un conocimiento mínimo del software, ¿no? Porque si uno parte de que los jóvenes saben utilizar la hoja de cálculo, que porque en la secundaria y en la preparatoria ya han llevado cursos de computación, pues la verdad estamos en un error, porque para nada abordan este tipo de situaciones en los cursos previos. Ellos usan la hoja de cálculo para hacer gráficas, calcular porcientos, calcular algunas sumas, algunos promedios. Muchos profesores las usan para reportar calificaciones, y esta parte de los comandos estadísticos y de probabilidad es desconocida incluso hasta por muchos maestros, ¿eh? Entonces, en resumen, pues yo consideraría que un conocimiento mínimo de los comandos que se van a involucrar en la simulación ayudaría a aterrizar más rápido, a enfocar más rápido, y que no se nos... O sea, controlar esa variable pues en un estudio. Esa sería una cuestión que yo voy a realizar en el próximo semestre cuando vuelva a implementar Excel en una clase que voy a impartir en la Facultad de Informática. Gracias. Vamos ahora a la sede de Sisimar. Hola, buenos días. La pregunta que tenemos es de ¿cuáles criterios considera para la planeación cuidadosa que menciona a nivel posgrado? ¿A nivel posgrado? Sí, a nivel posgrado. Bueno. La situación que tenemos en Sisimar. Sí, bueno, pues de entrada el profesor debe de conocer, bueno, ya a nivel posgrado, tener un amplio conocimiento de la herramienta, ¿no? De la hoja de cálculo, conocer los problemas, ver los problemas que le interesan y ver si se pueden modelar con Excel, ¿no? Porque de pronto a ese nivel se pueden encontrar problemas algo complejos, ¿no? Pues estamos hablando de un posgrado en
en ciencias del mar, cosas de esas, ¿verdad? Independientemente del enfoque del posgrado, bueno, ahí estamos hablando de problemas ya más complejos. Por ejemplo, alguien quiere simular una línea de espera, o un inventario, o un muestreo, en fin, ya son cosas más complejas. Entonces, se requiere que el profesor, bueno, identifique plenamente los comandos, que si Excel le da para todo ello, ¿no? Es eso fundamentalmente, ¿no? Bueno, ¿cuál es el propósito de la actividad? ¿Qué es lo que requiere? O sea, ¿qué busca el maestro, ¿no? O sea, verificar si los resultados que el estudiante, ¿cuál es la idea? Que el estudiante verifique experimentalmente mediante una simulación los resultados de un modelo matemático que ha construido. Esa podría ser un propósito del profesor, ¿no? A lo mejor la construcción del modelo matemáticamente es muy compleja y es mejor el método, es mejor la simulación que el método, que la modelación matemática, ¿no? Habría que identificar, vaya, el nivel, ¿no? O sea, problemas complejos que se pueden resolver más fácil con simulación, identificarlos y trabajarlos con el software. Ese puede ser eso tiene un propósito didáctico, que los estudiantes vean que hay problemas muy complejos en términos matemáticos y que se pueden resolver mediante simulación, ¿no? Aunque sea de manera aproximada, ¿no? A lo mejor se pueden resolver por ambas vías y la simulación le va a servir para complementar, para corroborar si su modelo matemático, qué tan cercano está a la realidad, ¿no? Verificar resultados de la simulación con el modelo, ¿no? Entonces, a ese nivel podríamos estar hablando a nivel de posgrado, ¿no? O sea, ver la herramienta como un método para verificar resultados teóricos, o como una herramienta para resolver problemas que matemáticamente son muy complejos. Incluso también puede ser utilizada para ir a problemas más reales, incluso más reales que los que vienen en los libros de texto, ¿no? O sea, en tanto la herramienta tiene ese potencial, puedes ver problemas más reales, que de pronto en los libros de texto vienen problemas muy, muy idealizados, ¿no? Y perdón, Santiago, y que además... Adelante. Sí, podría ser los criterios que usted cita de Granadesican y otros. Sí, pueden ser. De hecho, ese es un modelo bastante amplio, Ese es un modelo bastante amplio que se puede ajustar a cualquier situación, independientemente del nivel, ¿no? Identificar las componentes clave, por ejemplo, es un paso que en cualquier modelo, en cualquier actividad de modelización tenemos que dar, ¿no? O sea, esos pasos que proponen Granadesican y Schiffer son bastante pormenorizados, bastante desmenuzados, ¿no? Ese es un modelo que se puede seguir, es un modelo didáctico, de hecho, ¿no? Porque te permite ir paso a paso, identificar componentes, generar un caso, verificar si cumple, luego generar varios casos. Ese modelo es un modelo apropiado. Yo la pregunta que me hacía en un principio la enfoqué en otro sentido, pero bueno, ese modelo de entrada le puede servir de guía para la simulación con cualquier herramienta tecnológica, ¿no? Y lo que yo me refería en mi recomendación era eso, ¿no? Que se puede utilizar la simulación para problemas, como ya lo decía anteriormente, ¿no? Que son muy complejos matemáticamente, o bien para complementar soluciones teóricas con soluciones de simulación, ¿no? Finalmente, el estudiante puede confiar mucho más en su modelo, si tiene otra alternativa de verificación como es la simulación. Entonces eso pues le da un valor a la simulación en el nivel de posgrado, ¿no? Gracias, Sisimar. Ahora no sé si tengamos la participación de la Universidad de Querétaro. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno,
¿Qué tal, José Luis? Y Santiago, habla Víctor Larios. La plática está muy interesante. Una pregunta nada más. Menciona Santiago que usaron el Excel para este trabajo y que en algún momento usaron Fathom. Para el nivel superior, ¿no han considerado usar algún otro como JMP o SPSS? ¿No sería más adecuado para dada las posibilidades que se podrían trabajar? Bueno, en este estudio particularmente se usó Excel. En otros estudios, en otros experimentos yo he usado Fathom. De hecho, en este semestre que acaba de concluir, usé Fathom, pero estos resultados que se muestran en este artículo son de un semestre anterior, ¿no? En realidad hay una amplia gama de software, ¿no? Que se utiliza en la enseñanza de la estadística a nivel profesional, y tú mencionabas dos de ellos, que son en realidad paquetes pues muy potentes para hacer análisis estadísticos y que realmente se usan mucho a nivel universitario, ¿no? Obviamente tienen un mayor, en cuanto a cálculo estadístico, tienen un mayor potencial que la hoja de cálculo Excel, ¿no? Y que el mismo Fathom. Pero bueno, nosotros aquí andamos haciendo investigación sobre dos tipos de herramientas tecnológicas, Fathom y Excel, y bueno, habrá que pues definitivamente se pueden utilizar esos softwares, particularmente SPSS, que siento que es un software que se usa mucho en muchas universidades. Se puede probar. No lo he hecho, y en lo que me ha tocado revisar de literatura he visto poca investigación, pero sí hay investigación con SPSS. He visto más investigación con Minitab, que es otro software muy poderoso que también de pronto se utiliza a nivel universitario y a nivel de posgrado, ¿no? Pero en términos educativos, definitivamente, pues Fathom es un software que ha sido diseñado para enseñar conceptos estadísticos, ¿no? Hay divergencia, y de pronto he platicado con algunos colegas que trabajan en centros a nivel universitario, a nivel posgrado, en donde ellos dicen que para qué usar Fathom, para qué, si realmente el software con el que trabajan ellos y con el que van a trabajar al final cuando egresen es un software del tipo de un software estadístico potente, ¿no? Pero bueno, Fathom ha sido diseñado para enseñar, para que los estudiantes comprendan conceptos estadísticos. La hoja de cálculo creo que también tiene ese potencial para que comprendan los conceptos, para que los entiendan y para que posteriormente los apliquen, y ahí bueno, ya podrían entrar pues estos paquetes tan poderosos que conocemos. Pero de entrada yo creo que se puede hacer, y de hecho hay investigación en los congresos de estadística a los que me ha tocado asistir. He visto, aunque poca investigación, pero sí la hay con estos paquetes, con SPSS y con Minitab. Incluso hay investigación con software online, conocidos ahora actualmente como applets, que también están cobrando relevancia cada vez más, en tanto ayudan pues a explorar conceptos de probabilidad y estadística. Y bueno, son libres. Hay repositorios que algunos investigadores colocan en sus páginas, y que muchos profesores han diseñado cursos apoyándose con repositorio, con applets de una página o de otra, y los integran en una plataforma, y de esa manera es como los utilizan para su clase, ¿no? Muy bien, gracias, Querétaro. La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Hola, buenas tardes. Soy Carmen Marroquín, del Departamento de Biofísica. Me parece muy interesante la plática. Your conference is scheduled to end in 2 minutes. Ok. Bueno, en primer lugar yo quisiera preguntarle sobre, usted hablaba en su trabajo habla de las potencialidades y restricciones del manejo de este software, pero yo quisiera saber si ustedes manejaron o están poniendo a consideración las estrategias didácticas que pretenden se apliquen en el momento por los estudiantes en los diferentes niveles de los que está usted hablando. Y por otro lado, yo quisiera saber
si estas potencialidades y restricciones en un momento dado se pueden manejar cuando yo meto datos meteorológicos en periodos cortos. ¿Qué tanta factibilidad de que los resultados sean frecuencialmente me den un modelo lo más exacto que se pueda? Gracias. Bueno, son como 2 o 3 preguntas, ¿verdad? A ver si me puedo acordar de ellas, ¿no? La primera tiene que ver con las potencialidades y las restricciones. Bueno, el software tiene potencial, ¿no? Tiene potencial, no obstante que no ha sido diseñado para propósitos educativos, porque bueno, de hecho incluso podríamos proporcionar alguna representación de Excel en la, José Luis, si nos puedes pasar ahí la página 6. Ahí hay varias representaciones en Excel, por ejemplo, tenemos ahí una gráfica de barras, ahí estamos simulando el lanzamiento de una moneda, tenemos una gráfica de frecuencia contra número de lanzamientos, y bueno, acá del lado izquierdo tenemos los resultados tal cual iban ocurriendo, y ahí es donde vemos las rachas, y vemos también cómo las frecuencias se van aproximando a la probabilidad teórica, ¿no? Entonces el software Excel, no obstante que no es un paquete estadístico, tiene potencial para el aprendizaje de la probabilidad. Las principales dificultades, o sea, que nosotros observamos en este primer estudio exploratorio es que a los jóvenes les resultó difícil establecer el modelo del fenómeno, ¿no? No obstante que eran problemas un tanto sencillos, no complejos. Esta parte de la modelación matemática, del modelo computacional que se requiere mediante los comandos y la sintaxis de Excel, les costó un poco de trabajo. Hubo jóvenes definitivamente que lo hicieron correctamente, y aquí es algo que influyó en su concepción, es que en la resolución de los problemas es que pues ellos estaban muy enfocados a resolverlos mediante el método clásico, porque al ver que la simulación les generaba ciertos problemas, bueno, preferían recurrir al método clásico, ¿no? Entonces, Excel, bueno, es una hoja, les decía, que no está pensada para propósitos educativos y no es muy flexible, pero con un buen planteamiento didáctico, un conocimiento de entrada de las funciones de Excel, por parte de los jóvenes, pues te permite resolver problemas relativamente simples y de mediana complejidad. Ya no he explorado yo en lo particular esa situación que me mencionas, si se tratan de datos meteorológicos. Bueno, estoy ahí entendiendo como que es una situación más que nada ya de cálculo, más que de simulación, es capturar datos y graficar, no sé si datos meteorológicos, alguna serie de tiempo, no sé qué tipo de datos serán, que alguna representación gráfica que nos dé una idea de cierto modelo, ¿no? De cierta tendencia en los datos, hacer algún análisis de regresión, no sé, pero bueno, eso ya no estaríamos en el ámbito de la simulación. Bueno, yo me refería precisamente a periodos cortos de tiempo, porque para lo demás sí se necesitan series de tiempo, pero para datos cantidades de datos relativamente cortos, me podría servir sin que yo recurra a series de tiempo. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí, bueno, yo entiendo de esta manera, usted ya tiene los datos, los captura y bueno, las representaciones de ellos le pueden sugerir algún modelo, ¿no? En el caso de las simulaciones a la inversa, se requiere el modelo primeramente para poder generar los resultados. Esa es de hecho, es una de las situaciones que algunos investigadores de pronto critican de la simulación. Dice que requiere de entrada de un modelo para poder empezar a simular.
No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Si ya tengo los datos, bueno, entonces los capturo y alguna gráfica me puede dar cierta orientación a cierto tipo de modelo. Pero en el caso de la simulación, tengo que partir de un modelo, ¿no? Tengo que partir de un modelo para poder simular la situación. Pero para efectos de enseñanza, pues la utilidad es esa, pues de que de pronto alguien puede decir, bueno, pero en la realidad no se trabaja de esa manera, ¿no? O sea, primero se puede trabajar a la inversa incluso, ¿no? Pero en fin, estamos viendo más que nada en el aspecto del potencial educativo, ¿no? De la simulación para contrastar los resultados de la simulación con el enfoque clásico. Y bueno, en realidad pues Excel es una hoja de cálculo que no tiene el potencial de un paquete estadístico para hacer grandes análisis de datos, ¿no? Sí. Gracias, Ciencias Biológicas. Desde luego tendremos oportunidad, sabemos, de continuar este diálogo, esta discusión en torno al tema a través del foro, en donde pues podemos, y ya lo han hecho varios de ustedes, plasmar estas inquietudes que nos ha generado el tema y nuestro invitado. Algo, Santiago, que encuentro reiterativo en Fernando Tobías, por ejemplo, en Guillermo Gaspar, es acerca de la importancia de preparar, de planear estas actividades. Y precisamente de lo que se ha comentado acerca de las dificultades que se tiene en construcción del modelo y en el manejo mismo de nuestros artefactos, resalta más la importancia de esa planeación. Sí, efectivamente, mira, cuando hablamos de la planeación, por ejemplo, algunos autores sugieren incluso que para suavizar más ese paso de la construcción del modelo, porque finalmente hay que construir un modelo ahí, y es un proceso de abstracción, que aunque se trata de un modelo computacional ahí con algunos comandos sencillos, pues sí requieren cierto proceso de abstracción. Algunos autores sugieren, incluso hay algunos artículos que hablan de ello a nivel universitario, pero se sugiere más fuertemente esto en niveles más inferiores como el bachillerato o la secundaria, que previo a la simulación se hagan una experimentación con material concreto. Ellos sugieren que esto ayuda a fijar mejor las ideas de los jóvenes y han encontrado mayores tasas de éxito incluso en la simulación, en la construcción del modelo, cuando precede la simulación actividades de este tipo. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Si estamos hablando de una situación probabilística, bueno, si es posible diseñar un modelo de urna donde aparezca un conjunto de piezas o un conjunto de elementos finito y donde hay un determinado conjunto de piezas que tienen determinada característica. Por ejemplo, digamos, que el 30% de la población tiene determinada o padece determinada enfermedad. Eso lo podemos simular mediante un modelo concreto. Y bueno, hay quienes sugieren que ese tipo de actividades, no obstante que estemos a nivel universitario, ayudan sobre todo en un primer inicio, ¿no?, a que el estudiante fije las variables que están en juego, que identifique cuál es la componente clave y que, bueno, haga un pequeño registro ahí en una tabla de los resultados que está obteniendo para posteriormente pasar a la simulación. Esto se sugiere sobre todo en las primeras actividades ya de los cursos de simulación, y bueno, hay quienes no comparten mucho la idea de utilizar material concreto o este tipo de situaciones en jóvenes universitarios, sino que ya han alcanzado una madurez como para entrar de lleno a la simulación, pero lo que sí es cierto es que se han reportado mayores tasas de éxito en estudios que han hecho estas actividades. Yo en lo particular, en mi
tesis doctoral que realicé con distribuciones muestrales, utilicé en un principio, trabajé de manera un par de meses actividades de simulación. En un principio sí utilicé algunas urnas con algunas fichas de algunos colores, y como técnica didáctica para mejorar, para ayudar a los jóvenes a fijar las variables y a construir el modelo. En este caso yo utilicé el software Phathom, que es un software muy dinámico y mucho más flexible que Excel, pero bueno, es un software que no es libre, y que la razón por la que trabajamos con Excel en esta ocasión fue precisamente de ver su potencial, sus dificultades, hasta dónde da Excel, pues porque finalmente es un software que está al alcance de una gran cantidad de gente, ¿no? Santiago, hay pues en torno a esto del uso de la simulación y de la tecnología, de diversos aspectos que justo lo que mencionas en tu estudio y lo que se ha tratado ahora, resalta que hay dificultades adicionales de las que uno esperaría de principio, de entrada, pero también la importancia que tiene su uso y buscar a partir de una buena planeación, cuidando varios detalles, el mejor uso de para crear las condiciones de lograr los máximos aprendizajes con ello. Pero bueno, hay problemáticas que van desde aquellas escuelas en donde cuentan con poca infraestructura, pero también aquellas donde ya tienen suficiente para trabajarlo, pero que el docente no está tan, por una parte, preparado y tan convencido del uso de todo esto. Estamos pues por terminar la sesión, así que antes de ello te pido que pues nos hagas un comentario de cierre sobre esta. Sí, con mucho gusto. Bueno, la simulación es una técnica, una herramienta pedagógica que es sugerida por muchos investigadores actualmente, ¿no? Yo, en lo personal, esta línea la elegí a partir de la elección de la lectura de un artículo que se publicó en 1981, en un alemán que ha publicado mucho y que trabaja mucho sobre la simulación, que se llama Rolf Biller. Ese artículo habla del potencial de la simulación para la enseñanza de la probabilidad. Y en aquel entonces pues no había prácticamente nada de investigación en torno a los resultados de utilizar simulación en clase. Sin embargo, él era muy optimista en ese artículo, que no estaba sustentado con resultados experimentales, sino más que nada era lo que él consideraba que tenía como potencial la simulación. A Rolf Biller lo he estado viendo en diversos congresos. Y bueno, él en todos estos años ha hecho mucho trabajo de investigación sobre la simulación, y bueno, él mismo señala que en un principio su optimismo era exagerado, ¿no? Finalmente las herramientas tienen un potencial, ¿no? No todas tienen el mismo potencial, porque finalmente, como decía, desde esta perspectiva de instrumental que hemos basado en la que hemos basado este trabajo, vemos pues que algunas herramientas son más flexibles que otras, tienen más potencial en términos de representaciones que otras, y finalmente, bueno, el diseñador las concibió de esa manera, ¿no? De tal manera que para estudiantes de un mismo nivel de conocimientos, utilizar diferentes herramientas, unas más flexibles que otras, pues los puede llevar a diferentes niveles de desarrollo de génesis instrumental, ¿no? Entonces, cuando hablas en la parte está la planeación que menciona en el artículo, Rolf Biller, en los últimos trabajos que ha estado haciendo con estudiantes de él, pues ya recurre incluso a hojas de trabajo, y en lo particular yo mismo las sugiero y estoy en la fase de redacción de ellas, hojas de trabajo que guíen el trabajo de los estudiantes, ¿no? En un principio, tanto Biller y a mí me pasó también, éramos muy optimistas y creíamos que pues con solo poner una herramienta ahí frente a los estudiantes se podían hacer grandes cosas de simulación. Sin embargo, no es así. Ya hablábamos de una técnica que puede ser el trabajo con material concreto previo a la simulación, siempre que sea posible,
Y la otra parte es el acompañamiento de hojas de trabajo, donde pues ahí va precisamente la planeación del profesor sobre pues los logros que quiere que el estudiante alcance, ¿no? Pueden ir preguntas iniciales sobre que obligan al estudiante a que anticipe, ¿no?, ciertos resultados antes de hacer la simulación, que coloque, que escriba sus ideas previas que tienen sobre ciertos conceptos, pues para que una vez que realice la simulación, pues contraste estas ideas que él tenía, verifique esos resultados previos que él anticipó, y que de esta manera pues que vea ya sea que corrija las ideas si es que eran equivocadas, o que las reafirme si es que eran correctas. De esta manera pues como la simulación puede ayudar a mejorar, por un lado, el razonamiento probabilístico, que es una de las líneas que se mencionan por los autores sobre el potencial de la simulación. Mejorar el razonamiento probabilístico en tanto te proporciona pues representaciones que en un ambiente de lápiz y papel no tienes, ¿no? Como esto de la aleatoriedad, del mover un parámetro y ver qué pasa con una representación. Pues estás en un ambiente dinámico, no en un ambiente estático de lápiz y papel. Y el otro potencial del que se habla es, bueno, la parte de la resolución de problemas, ¿no? Resolver problemas que desde el punto de vista matemático pueden ser mucho más difíciles, complementar problemas teóricos con este enfoque de simulación, incluso problemas que se les pueden añadir niveles de complejidad, ¿no? Resolver un problema para cierta situación, luego agregarle una condición, agregarle otra, donde el estudiante mismo vaya participando y diciendo, bueno, ¿y qué pasa si ahora coloco esta condición? ¿Y qué pasa si ahora sucede esta otra cosa? Bueno, ese tipo de cuestiones te las permite un ambiente computacional, y en un ambiente de lápiz y papel son algo difíciles de realizar. Tú le puedes agregar complejidad al problema, supuestos al problema, ¿no? Entonces, para complementar y para cerrar la plática, pues yo sugeriría que la simulación, bueno, vaya acompañada de un conocimiento mínimo suficiente de parte de los estudiantes de la herramienta del artefacto, y acompañado de planeaciones de clase como esta que les mencionaba, que los últimos trabajos de Wheeler ya está él utilizando hojas de trabajo, pues donde van pues todo lo que el profesor espera y hacia dónde quiere llevar al estudiante, hacia qué conceptos quiere llevar a que el estudiante explore y qué comprensión quiere que desarrolle. En mi tesis doctoral yo también trabajé de esa manera. Todas las actividades de simulación que desarrollé con los jóvenes iban acompañados de una hoja de trabajo donde pues había preguntas y que ellos deberían de contestar y posteriormente resolver. Bien, pues hay varias cosas entonces sobre qué reflexionar y sobre qué trabajar también en esta temática, creo que tan desafiante todavía para todos nosotros. Gracias, Santiago, y ya lo empezaste a hacer, de responder a inquietudes en el foro. Bueno, te pedimos que lo continúes haciendo próximamente, porque seguro hay más inquietudes quienes están participando en el seminario. Bueno, pues gracias por haber seguido la transmisión. La invitación es para que continuemos con los seminarios repensares que tenemos de cultura financiera, que es el próximo, sobre comunicación, sobre bioquímica y desde luego nuestra sesión 52 del seminario Repensar las Matemáticas. Para ello les pido que consulten la página de la RIEME, en donde se encuentran pues más detalles acerca de estos seminarios y de estas próximas sesiones. Gracias. Gracias a todos, muy amables. Doctor.